¿existió realmente Jesús de Nazaret y cuáles son las fuentes históricas que tenemos al respecto? Bueno, vamos a ver, Luis, planteas una pregunta, en fin, de mucha enjundia, y sobre la que cabría hablar largo y tendido. Hombre, evidencias historiográficas de que existió Jesús de Nazaret prácticamente no las hay, son mínimas, no tienen fundamento histórico. Es decir, hay dos líneas de Tácito, que se refiere más bien a los cristianos. Evidentemente, la secta de los cristianos sí que existió, eso no hay nadie que pueda ponerlo en duda, pero en cambio prácticamente esas dos o tres líneas de Tácito no aluden a la figura de Jesús. Hay otra línea y media perdida en Plinio, y luego ya hay que esperar pues nada menos que hasta la historia de los judíos de Flavio Josefo. En la historia de los judíos de Flavio Josefo, allí sí se alude a la existencia, en fin, de este predicador ambulante, que es Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, pero se dice, y hay bastante fundamento para ello, que, en fin, ese párrafo, esos parágrafos que Josefo en la historia de los judíos dedica a Jesús fueron una interpolación añadida varios siglos después por las manipulaciones de la Iglesia Católica. Y prácticamente no hay ninguna otra referencia, con lo cual, desde luego, la existencia de Jesús es dudosa. Ha habido, no soy yo quien la pone en duda, ha habido, en fin, un sector importante de la historiografía sobre Jesús que la ha puesto en duda, empezando por el propio Renan, que es uno de los clásicos. Yo, que he investigado muchísimo, seguramente yo no he investigado sobre nada tanto como sobre la figura de Jesús, porque yo me embarqué hace ya de esto 25 años y no más, en la tarea de, yo quería escribir en fin, una novela importante, una gran novela, una especie de biografía no autorizada de Jesús de Galilea, y me puse en fin, a investigar, por una parte geográficamente, moviéndome por el mundo. La búsqueda de Jesús me llevó incluso a zonas septentrionales de Japón. Vamos, me llevó prácticamente a todos los lugares de la Tierra, porque claro, el mito de Jesús se ha ramificado. Seguramente no hay en toda la humanidad un mito más ramificado que este, ¿no? Y por otra parte, se publican cada año, o por lo menos a finales de los años del 1900, es decir, en el año 2000 aproximadamente, que es cuando yo fundamentalmente investigué sobre la figura de Jesús, se publicaban cada año 2000 obras nuevas sobre Jesús. Es decir, una bibliografía verdaderamente apabullante, imposible de revisar en su totalidad. Es decir, yo calculé, a ojo naturalmente, que en estos momentos estaban circulando por las bibliotecas del mundo nada menos que 200.000 títulos sobre Jesús. Entonces, bueno, eso contribuye, es un poco la tinta del calamar, contribuye a oscurecer cada vez más el personaje, porque de Jesús se ha dicho absolutamente todo. Yo, sin embargo, después de esta búsqueda que me llevó yo consulté aproximadamente 2000 libros, y ya te digo que recorrí, bueno, por supuesto, en fin, Palestina, Israel, España, la península ibérica, Iberoamérica, Asia, en fin, todo, prácticamente medio mundo, y yo desde luego llegué a la conclusión, y así lo expuse en ese libro mío, Carta de Jesús al Papa, del que luego hablaremos, de que en mi opinión Jesús no existió.